Buenas tardes, mi nombre es David Sánchez y me gustaría presentaros una plantilla de Excel que he creado y que os puede ser de utilidad en vuestra pequeña o mediana empresa para el control de las cuentas que han sido cerradas a crédito. Es decir, que van a realizar el pago una serie de días con posterioridad a la utilización de los servicios que les habéis prestado. Normalmente esa serie de días se estipulan a la firma del contrato, pueden ser el pago a 30, a 60, 90 días, etcétera, lo que hayáis estipulado. Os presento un poco el sumario de la plantilla en la que podéis ver pues el nombre de las distintas cuentas que vosotros podéis configurar, el nombre de la empresa que os tiene que hacer el pago, debéis configurarlo el nombre aquí, en cada una de las celdas, ¿m? Y aquí abajo. Como veis, las celdas en la plantilla tienen un acceso directo para que sea más cómodo, para que sea más cómoda la introducción de los datos que necesitamos para después ver aquí los totales representados en esta tabla. Por ejemplo, en la cuenta número 1 pinchamos y accedemos, digamos, a la tabla de contenidos que debemos ir rellenando para posteriormente tener el control de los totales. Os explico un poco cómo figura el sumario. Bueno, como os he dicho antes, aquí podéis ver el nombre de las diferentes cuentas que tenemos pendientes por cobrar. En estas columnas podemos ver pues, la cantidad de facturas o el importe total que nos debe cada determinada empresa en menos de 30 días. En este caso la cuenta número 1, perdón, volvemos para atrás, la cuenta número 1 nos debe 600 euros en menos de 30 días, con más de 30 días, digamos entre 30 y 60 días, nos debería 150, con más de 60 días, 585 euros, y nos debe un total de 1.335 euros. Esto representa un 6,30% del total de lo que tenemos cerrado a crédito. A su vez, podemos ver que aquí tenemos la pestaña Total Revenue, es decir, con el total de facturación que hayáis tenido. En este caso hemos puesto de forma representativa que hemos facturado un total de 62.988 euros. Pues bien, la cantidad que nos deben a crédito es 21.185, que representa el 33,63% del total. Para ver el correcto funcionamiento de la plantilla, pues como os he comentado antes, pinchamos en las diferentes cuentas. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, la cuenta número 1. Vamos a pinchar aquí. Bueno, pues lo primero que debemos introducir es la fecha en la que ha sido cerrada la factura, que lo vamos a hacer en esta columna de aquí, en Invoice Date. Esta columna está relacionada con la fecha del día actual. Esta fecha se va a ir actualizando automáticamente cada vez que abramos la plantilla para que coincida con la fecha de Windows. Volvemos. Como digo, el primer dato que debemos introducir es el formato de fecha. Por defecto hemos puesto el formato de fecha en inglés de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, la fecha de el día 10 de mayo. Ponemos en formato americano primero el mes, el día y el año. El número de nuestra factura, bueno, pues por correlación vamos a poner la A13. El nombre del cliente lo rellenamos igualmente. Y alguna referencia que tengamos, que nos haya enviado, pues si estamos trabajando en hoteles, pues por ejemplo la agencia de viajes, localizador o referencia. Las pantallas que están con azul oscuro, perdón, las columnas, son fórmulas que no debemos tocar. Aquí vamos a insertar, perdón, aquí el total de la factura. Vamos a poner que hemos cerrado una factura por importe de 200 euros. Bien. Automáticamente nos va a descontar el IVA
la base imponible y el IVA del 10%. Y aquí tenemos el total pendiente por cobrar, que coincide en principio con esta cantidad de aquí, con el total de la factura. Digo en principio porque para que luego veamos bien reflejado el cuadro que os he enseñado al principio, debemos ir actualizando estos datos. Por ejemplo, en el caso de los hoteles, tenemos una factura que hemos cerrado el día 15 de febrero y nos van a mandar una factura de comisión por esta reserva, que se cerró por importe de 150 euros. La reserva, digamos que, por ejemplo, el importe de la comisión va a ser del 10%. Lo que debemos hacer es insertar la fórmula o manual directamente, anotar la cantidad del 10%. Si queremos hacerlo de forma que lo calcule automáticamente le vamos a insertar el símbolo igual, pinchamos en la celda del total y ponemos por el 10%. Aquí ponéis la comisión que hayáis estipulado, el 10, el 20, el 25, lo que se considere oportuno. Le damos a Enter y aquí nos calcula que el 10% de 150 es 15. Como veis, si podéis ver, ya del total inicial nos pone ahora, Celde nos da que la cantidad pendiente de cobro es 135. ¿Por qué? Porque nos han enviado una factura de comisión por importe de 15 euros, la factura AB5, que nosotros hemos liquidado en nuestro sistema operativo o en nuestra contabilidad de Excel. Por lo que de los 150 euros iniciales nos quedan por cobrar 135. Vamos a poner que posteriormente pues nos llega una transferencia bancaria por el importe de esos 135 euros que queremos cerrar. Pues lo vamos a anotar aquí, la cantidad pagada, amount paid, en esta columna de aquí. Y vamos a ver que una vez introduzcamos la cantidad de 135 euros y en esta celda de aquí de cantidad pendiente se nos quede a cero, el estatus de la siguiente columna va a cambiar a factura cerrada. Vamos a comprobarlo. 135, movemos, la factura ya ha sido cerrada. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que en las fórmulas que tenemos aquí ya no va a hacer el sumatorio de los totales. Aquí de forma más específica vemos la cantidad de facturas que nos quedan por pagar con menos de 30 días de la cuenta número 1, la cantidad de facturas entre 91.60, 61.90 días, 91.120, etc. Aquí introducimos la forma de pago, si queremos, Bank Transfer. Y en esta columna de aquí lo que tenemos son los días que han pasado desde que se cerró la factura. Esto va relacionado, va una fórmula que utiliza como base de referencia el día de hoy y lo añade también combinado con el día de que se cerró la factura. O sea, desde el día que cerró la factura al día de hoy han pasado 173 días. ¿Qué quiere decir? Que si esta cantidad está aquí abierta, en Send, se va a ir aquí, a la columna de 150 y nos lo sumará en el total de 150. Aquí luego podéis ver también unos gráficos más específicos. Vamos a hacer otra prueba. Nos llega pues de esta factura una comisión, una factura de comisión en este caso del 20%. Ponemos la celda 19 por el 20%. El total son 30 euros. Nos emiten una factura de comisión con referencia a B6. Nos queda por cobrar 120 euros que nos van a pagar. Y aquí vemos en la siguiente columna que va a desaparecer el SENT y al desaparecer el SENT desaparecerá del sumatorio de esta columna de aquí. Vamos a comprobarlo. Ya una vez pagada figura como factura cerrada y ya nos suma. Nos la han pagado, por ejemplo, en Visa. Al final, pues bueno, de lo que se trata es de ir rellenando los datos para que podáis llevar un control de los totales
que aparecen representados en esta tabla de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, en mi actual centro de trabajo pues utilizamos esta plantilla con unas 25 cuentas. Podéis ir añadiendo cuentas, arrastrando y copiando las fórmulas, o si lo consideráis necesario y necesitáis ayuda, pues podéis dejarme un mensaje en la entrada del blog y os pasaré instrucciones más específicas o os echaré una mano para configurar la plantilla. Bueno, podéis utilizar la plantilla si queréis. Lo único que os pido es que respetéis los términos de la licencia Creative Commons ¿m? Para atribuir la autoría de la plantilla. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.